Bueno, el aborto y las internas que generó en Cambiemos y que se instalaron en la conversación pública. ¿Es constitucional o no ese protocolo ya revocado? Estamos con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la resolución publicada en el boletín oficial a instancias del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, tenía un largo desarrollo argumentativo. Me interesa ver qué grado de respeto a la legalidad hoy vigente en la Argentina en relación al aborto analizás vos que tiene. Primero tenemos que aclarar que esta es la cuarta versión del protocolo. A ver. El protocolo tuvo una primera versión en el año 2010, una segunda versión en el año 2012, una tercera versión en el año 2015. Esta es la cuarta versión. No es que esta es la primera vez que el protocolo está publicado. Y lo que hace esta nueva versión es incorporar a la temática del acceso integral, sin ningún tipo de obstáculos, de las mujeres, niñas y adolescentes a los abortos no punibles desde 1921, de determinadas directivas establecidas por el Código Civil y Comercial en términos de garantizar el desarrollo o la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes para tomar decisiones en torno a la salud en consonancia con la Convención sobre Derechos del Niño, y también desde el punto de vista jurídico respetar y responder afirmativamente a lo que han dicho los órganos que interpretan y aplican a los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. ¿Qué le han dicho? Muchas veces al Estado argentino mediante distintas resoluciones, que debía garantizar plenamente el acceso al aborto legal en la República Argentina. Andrés, para entender, ¿por qué, está el Código Penal desde 1921, ¿no? Era 1921. La fecha que daba un marco legal para... Preciso y claro, el aborto no es punible cuando corra peligro la vida, la salud o en caso de violación de cualquier mujer. El fallo FAL, aquel fallo famoso, también ratifica esta misma línea. ¿Pero por qué existe el fallo FAL? Porque a pesar de la precisión del Código Penal argentino, durante muchísimos años se vivieron varios obstáculos, se impusieron varios obstáculos para no hacerlo efectivo. Entonces tuvo que venir la Corte a aclarar la efectividad y a decirle a todas las provincias, para garantizar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, tiene que dictar protocolos. Exactamente, la pregunta es esa, ¿por qué la necesidad, si hay un marco legal claro en el Código Penal, en el fallo FAL, la necesidad de redactar, publicar un protocolo nacional? Y además, ¿las provincias qué grado de obligatoriedad tienen para adherirse a ese protocolo? Porque el Código Penal lo que hace es declarar la no punibilidad, pero el acceso y la política pública se tiene que viabilizar mediante un protocolo, mediante procedimientos efectivos. Uno podía tener el Código Penal, como lo tuvimos durante tantos años, y hasta que la Corte, en el caso FAL, no determinó el alcance de estos derechos y operativizó mediante protocolos, era un derecho ilusorio. Ok, pero hay otras, pero digo, hay otras leyes que mandan al Estado ciertas cuestiones y hay protocolos. ¿Por qué en el caso del aborto es necesario el protocolo? ¿Por esta voluntad de los estados de obstaculizar la aplicación de la ley? En el ámbito de la salud, de la educación, hay protocolos o hay procedimientos. Uno puede tener todas las políticas públicas, tienen instrumentos de aplicación y desarrollo de las mismas. Esta tiene el nombre de protocolo. Y lo que hay que tener en claro que en un estado federal como el nuestro, la salud es una de las facultades concurrentes entre Estado y provincias. Y el Estado fija un piso mínimo y las provincias pueden adherir a ese piso mínimo, pueden ampliar ese piso mínimo, pero lo que nunca pueden hacer es desconocer ese piso mínimo por omisión, o sea, sin dictar ningún tipo de protocolo. Y también por antinomia, no pueden oponerse a ese piso mínimo. La provincia de Buenos Aires no lo aplica, no lo estaba aplicando. En provincia de Buenos Aires hubo una resolución de la ministra de Salud, que también la gobernadora oportunamente lo derogó. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo una ley que el actual presidente lo vetó y que junto con María Raciti pusimos una acción de amparo y logramos restablecer un protocolo acorde a FAL. ¿En qué provincias hoy no se está aplicando ningún tipo de protocolo
Sí, no con esos estándares mínimos. No recuerdo precisamente, pero son 4 o 5 provincias de la República Argentina donde directamente no hay protocolo, y hay otras provincias de la República Argentina donde se aplican protocolos que son contrarios a FAL o parcialmente contrarios a FAL. Claro. Bueno, entonces estamos con este nuevo protocolo que se intentó, que se intentó consagrar a través del boletín oficial. Se consagró. Se consagró, efectivamente. Porque es una norma válida, publicada. Claro, se integró al cuerpo de reglamentaciones y se dio un paso atrás. Como bien explicabas, uno es cómo se deja muy claro que las niñas, sobre todo desde los 13 años, tienen el derecho de recurrir al aborto en caso de violación, e inclusive por el solo hecho de tener 13 años se considera que puede ir en contra y correr un riesgo su vida o su salud psicológica también, ¿no? Entonces, eso es una novedad importante, ¿no? Esa aclaración. Es una novedad importante, pero parte de un presupuesto que ya estaba en el protocolo de 2015. El presupuesto es que el término salud se debe interpretar, aplicar y garantizar tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que vale como la Constitución, que dice que por salud no solamente se entiende a la salud física, sino también a la salud psíquica y a la salud social. Y no necesariamente el riesgo inminente, ¿no? No, solamente la protección de la salud no es el riesgo o el daño concreto, es la amenaza inminente de poder ser dañado. La salud se repara o se previene los daños. Una niña de 13 años o adolescente de 13 años. Un adolescente, a partir de los 13 años es un adolescente de 13 y 16 años, un embarazo, por su cuerpo, se presupone que ya en sí mismo es un peligro a su salud psíquica, social y física. Y lo que está haciendo el protocolo es, bajando el Código Civil vigente, explicitarlo en una temática particular. No es que esté inventando nada nuevo. Pero a ver, lo más preocupante es que este protocolo tiene como positivo que establece consejerías. Esto es, cuando una mujer llega en crisis a un hospital o mediante una derivación, pasa por una consejería en donde los profesionales le informan las distintas alternativas y le permiten a la mujer en crisis pensar si quiere abortar o no quiere abortar. Y esta es la forma más efectiva de proteger a la vida humana en formación y a los derechos de las mujeres. Y lamentablemente en el gobierno ni siquiera han leído el protocolo, porque si lo hubiesen leído se darían cuenta que aún en lo que es los abortos no punibles, los abortos legales en la República Argentina, se introdujo en este protocolo una protección efectiva de la persona por nacer o de la vida humana en formación. Interesante. Y la segunda cuestión que se señala mucho y hay gran debate es la fijación de un plazo, es decir, la aclaración de que nadie puede obstaculizar esa decisión, de que ninguna instancia judicial, ninguna instancia médica, y de que una vez que la adolescente toma la decisión, tienen que transcurrir solamente 10 días desde ese momento. Algunos sostenían, el senador Pinedo entre ellos, que esto era de alguna manera atentar contra la objeción de conciencia. A veces son dos cosas totalmente distintas. Una es establecer un plazo cierto, porque justamente lo que dijo la Corte Suprema de Justicia, para garantizar el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes, una vez que han tomado la decisión, el aborto se tiene que hacer de forma más rápida posible sin ningún tipo de obstáculos. Entonces, al establecer un plazo máximo, están garantizando este derecho. El protocolo también garantiza la objeción de conciencia individual. Reglamenta, pero ya el protocolo de 2015 ya establecía la objeción de conciencia. ¿Cuál dirías que es la mayor diferencia entre el protocolo 2015 que sigue vigente? Ese no ha sido revocado, ¿no? Hasta ahora no lo sabemos, porque también hay que esperar la norma derogatoria de este protocolo, porque podría ser una norma derogatoria de este protocolo sin restablecer el protocolo de 2015. Puede ser más grave esto. Y puede ser mucho más grave, según como salga publicado, porque si deroga la del 2019 y no restablece la 2015, entonces nos quedamos sin protocolo. Tiene que expresamente, si lo deroga, restablecer la de 2015. Pero la derogación de este protocolo es, desde el punto de vista de los derechos humanos, regresiva. Y la progresividad y no regresividad es uno de los principios fundantes del sistema de derechos humanos, y cuando se viola... ¿En qué sentido es regresiva? Porque ya tenés una norma publicada que garantiza de forma o amplía el piso que existía previamente desde un punto de vista normativo de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Ahora, otra norma que lo deroga, lo que hace es
adoptar una postura normativamente regresiva, porque Claro. te quita esos derechos que ya Restringe están consolidados, derechos, restringe, claro. disminuye derechos. Y la no regresividad es una de las pautas de interpretación y de concretización de los derechos humanos básicas en el esquema Claro. de derechos humanos. Claro. Entonces, el gobierno, para que pudiese tener una derogación jurídicamente válida, tendría que justificar sustancialmente que derogando el protocolo de 2019 se garantizan más los derechos de mujeres, niñas y adolescentes para acceder al aborto no punible que existiendo el protocolo. Si no puede justificar Sí. que la no existencia protege más los derechos que la existencia, la derogación es regresiva y violatoria de los derechos fundamentales y los derechos humanos de niñas, mujeres y adolescentes. Sí, que está en una especie de callejón sin salida el gobierno con esta cuestión. Aun cuando derogue y reponga en la misma letra de la resolución que eventualmente se publica en el boletín oficial el protocolo 2015. La derogación es jurídicamente muy atacable a través de acciones colectivas que pueden ser promovidas por cualquier mujer o por cualquier ONG que tenga entre sus objetivos sociales el desarrollo y la tutela de la salud sexual y la procreación responsable. ¿Y esa apelación se realiza ante la Corte? ¿La apelación de una ante primera resolución? instancia, ante el contencioso administrativo federal de la Ciudad de Buenos Aires, de las distintas provincias. Y de hecho, yo estoy pensando seriamente en interponer acompañando a alguna mujer Sí. o alguna ONG, una acción de amparo colectivo si esto así se concreta, porque realmente es una medida muy regresiva, Claro. una medida que afecta los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, y además es una medida que confunde lo que se debatió el año pasado en el Congreso. ¿Por qué? A ver. Porque lo que se debatió el año pasado en el Congreso era la ampliación de una normativa vigente desde 1921. Claro, no solo en los casos no punibles, sino en cualquier caso. Ampliarlo a la protección de la libertad e intimidad de la mujer, de su plan de vida, Sí. para interrumpir voluntariamente el embarazo durante un determinado tiempo de inicio del embarazo. Eso es lo que se discutió. Ahora, esto no es que hay que volver a discutirlo, esto hay que hacerlo efectivo. Claro. Porque está desde 1921. Claro. Y ese es otro de los problemas de este gobierno. En estos días ha confundido Es aquello cierto que eso, se debatió el año Claro. pasado con aquello que ellos están obligados a concretar, Claro. a efectivizar. Claro, este protocolo no hace más que cumplir con la ley vigente. Cumple con la ley vigente, con la Constitución, Claro, con los claro. tratados sobre derechos humanos, con el Código Civil y Comercial. Claro. Entonces, No avanzó sobre cualquier postura vinculada con el debate del año pasado. por eso Que cuando era yo uno de los escucho a reproches algunos que se le funcionarios que hacía, dicen, claro. no, pero eso se tiene que discutir en el Congreso. No, esto se discutió en 1921 en el Claro, Congreso. claro. Y fue ratificado. Sí, algunos y- cuestionamientos decían, el Congreso atravesó esta discusión, no tiene por qué una resolución Pero es tomar una discusión partido. totalmente Son distinta. dos discusiones distintas. Son distintas. La otra era Importante una esa ampliación. aclaración. Esto es que el Estado deba cumplir Claro. y garantizar con lo que el Código Penal determinó en 1921, antes que los países escandinavos. Claro, explicite empezaron el con paso a paso de esa Claro. legalidad que ya existe. Esa es la garantía primaria Claro. de los derechos que ya están consagrados. Muy claro, Andrés Gil Domínguez, un debate Gracias, importantísimo y esta confusión que se ha generado, vale la pena esta aclaración. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Como siempre.